Bienvenido a Conexión Cristiana. Sabemos que el siguiente mensaje traerá bendición para tu vida. Escuchemos lo que Dios quiere hablarte hoy. Es nuestra oración que se cumpla el propósito de Dios en ti. Amados hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Es un placer para mí nuevamente, cada vez que me toca compartir la palabra, siempre se los menciono. Es en realidad un gran placer poder estar compartiendo la palabra de Dios, y de hecho es uno de los privilegios más grandes que podemos tener nosotros, poder compartir, impartir las verdades que están en las Escrituras. Y para mí el día de hoy es de mucho regocijo el tema que vamos a ver, porque usted ahí le aseguro que va a poder disfrutar de este tema, el cual es la seguridad de la salvación. Así que para poder empezar, le animo a que se ponga de pie ahí en su lugar, en su sala, su comedor, donde quiera que esté, en el trabajo, donde quiera que esté, póngase de pie. Vamos a orar, vamos a dirigirnos al Creador, al Hacedor de todas las cosas, a nuestro Padre. Cierre sus ojos y diga: Señor, gracias por el privilegio que me concedes de estar en este lugar para poder aprender tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida que me permites tener en ti. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que toda la enseñanza del día de hoy se quede arraigada en mi corazón, se quede arraigada en mi mente, para que así también, Señor, pueda meditar durante toda la semana en esta tu palabra, y no nada más ser oidor, sino también hacedor de ella, que la pueda poner en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La seguridad de la salvación. ¿Cuántas veces alguna vez te llegaste a preguntar o llegó la duda a tu mente acerca de si eres realmente salvo? ¿Seré realmente salvo? ¿Me siento salvo? ¿Cuáles son las evidencias que hay de que hablan a mi vida de que realmente soy salvo? Así que para poder llegar a esto, vamos a analizar un poquito los contextos, y en este caso vamos a ver la condición del que no es salvo, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros entender si somos salvos o cuál es la salvación que tenemos en Cristo Jesús, primero necesitamos saber y analizar la condición del que no es salvo, del que no es creyente. Efesios capítulo 2, verso 2 dice de la siguiente manera: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que este es el primer punto, la condición de el no creyente. Y esto nos lleva a algunos incisos. Inciso 1, que es una condición de muerte del alma. Efesios capítulo 2, verso 1 dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estabais cómo? Muertos, efectivamente. Entonces, la condición muerta del alma, estábamos muertos en delitos y pecados. Inciso número 2, la condición de estar bajo opresión o estar atado. Efesios capítulo 2, verso 2, que fue el texto que leímos primero, que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conforme a Satanás, conforme al diablo, atados a esa condición, atados a él. Juan capítulo 8, verso 44 dice de la siguiente manera: que Jesús les decía a ellos: ustedes son hijos del diablo. Vosotros sois hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Qué importante, qué interesante, ¿verdad? Esta es la condición del no creyente. Son hijos del diablo. Hechos 10:38 dice que son oprimidos.
oprimidos por el diablo. Y esta es una condición de la cual el ser humano, aquel que no conoce a Dios, que no le ha entregado su vida a Dios, que Jesucristo no está en él, esa es la condición de esa persona. Sea de cualquier estrato, sea sea una persona rica, sea una persona pobre, sea una persona muy religiosa o sea una persona atea, no importa. Esa es la condición de toda persona. Esa es la condición. Ahora, esto es muy importante porque esta condición, la condición de hijos del diablo, los hace estar atados a su padre, que es el diablo, que es Satanás. Por lo tanto, al estar atados a él, dice Jesús, las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Viven queriendo imitar, viven queriendo hacer los deseos de su padre. Y estos deseos, por cierto, no son nada buenos. Ahora, inciso 2 del inciso 2, el estado mental. El estado mental. Mateo, vamos a Mateo. Está un poco largo, así que mire lo que vamos a hacer. Mateo capítulo 12, verso 25 al 45. Anótelo usted ahí, yo le digo de qué se trata. Jesús les estaba tratando de explicar que el Satanás no está dividido, porque ellos decían, es que él expulsa, tú expulsas, le decían los religiosos a Jesús, que él expulsaba a demonios en el nombre de Satanás, ¿no? Y entonces Jesús les explica y les dice, un reino no puede estar dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Pero ellos no lo pueden entender. Una persona que no es hija de Dios no puede comprender, no puede entender el mundo espiritual, no puede entender cómo es que funciona y cómo es que es el mundo espiritual. Hay cierta ceguera en cuanto al reino espiritual, no lo pueden comprender. Ahora, pero dice algo más adelante, dice algo muy interesante, porque dice que cuando una persona es poseída por un demonio, al cabo de un tiempo el demonio puede salir de esa persona, pero si esa persona no tiene a Jesús en su vida, ese demonio tarde que temprano querrá regresar y regresará, y al encontrar desocupada la vida de la persona, no nada más llegará a él, sino que irá por otros 7 y vendrá otros 7 peores que ese demonio, y regresarán a la vida, y la vida de esa persona se tornará en algo todavía mucho peor de lo que era antes. Entonces, esto en su estado mental es un estado de que no pueden comprender, de que no pueden entender la magnitud del problema espiritual en el que ellos mismos se encuentran. Por lo tanto, no pueden entender la gracia de Dios, no pueden entender la misericordia de Dios, y lo único que pueden lograr es intentar acercarse a Dios a través de una religión, métodos, liturgias, frases, rezos, pero es todo lo que el ser humano puede hacer porque no puede entender el reino espiritual. Así que el ser humano intenta aterrizar el plano espiritual, lo intenta hacer de modo terrenal, pero no se puede. Así que su estado mental es un estado ciego ante el reino espiritual. Pero esta condición de ceguera espiritual también lo conduce a una condición física. Y esta condición física es que, aparte de ser poseídos por demonios, aparte de ser influenciados por demonios, también les acarrean enfermedades físicas. Enfermedades, y no me estoy refiriendo a ese tipo de enfermedades como una gripa, como un dolor de cabeza, algo que haya sido provocado por nosotros mismos. Me doy a entender, si de repente nos salimos sin cubrirnos, sin taparnos, si está haciendo mucho frío, entonces por supuesto que podemos enfermar
de gripa o nos puede dar tos, o si estamos mucho tiempo en el sol, por supuesto que nos puede doler la cabeza, pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de enfermedad. Nos estamos refiriendo a enfermedades que no tienen explicación alguna, que de repente dice, oye, ¿por qué te enfermaste del corazón? Si comes muy sano, si eres deportista, estás bien. ¿Por qué te dio? ¿Por qué te dio un paro cardíaco? ¿Por qué tuviste taquicardias? ¿O por qué tuviste? No lo sé. Simplemente me dio. Simplemente pasó. Simplemente lo tuvo. Me doy a entender que no tienen explicación. De repente a una persona le da diabetes. Oye, pero ¿algún familiar que tenga diabetes? No, nadie de mi familia tiene diabetes. Nadie. Oye, artritis. Oye, pero ¿y por qué te dio artritis? O sea, tu padre, tu madre, tus abuelos, alguien tiene artritis dentro de la familia. Nadie tiene. ¡Wow! Inexplicable, ¿verdad? Pero todas estas enfermedades vienen a causa de esta condición de estado mental ciego que viene a repercutir en la vida física de la persona. Hechos capítulo 8, verso 4 al 8, dice que muchas personas estaban poseídas por demonios y eran con enfermedades físicas también, paralíticos, cojos, etcétera. Cosas que no tenían nada que ver con algo que ellos pudieran provocar. Número 4, también tienen el problema de después de morir. Lucas capítulo 16, verso 19 al 31 nos habla acerca de dos hombres. Uno era un rico y el otro era un mendigo. Y el rico vivía rico, vivía gozando de la vida, vivía en banquetes, en fiestas, vivía gastando su dinero, aprovechando todo lo que del mundo material pudiera tener, pero vivía ignorando. Escuche bien esto, porque aquí es donde se refleja lo que vimos acerca de la condición del estado mental. Vivía ignorando el estado o el plano espiritual. Y al ignorar este plano, entonces cuando murió el rico, fue llevado al infierno. Y estando allí en agonía, él deseaba regresar, o él deseaba que su sed fuera saciada. Incluso le dijo a Abraham, es lo que narra Jesús, diciendo que le dijo a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya a mi casa y anuncie a los míos para que no vengan a este lugar de tormento. Y entonces Abraham le dijo: no se puede. Ahí tienen a los profetas. Me doy a entender, porque una persona que no es creyente, que no tiene a Jesús en su vida, que el Espíritu Santo no está en su vida, es difícil que pueda entender el plano espiritual. ¿Cuándo es que entiende el plano espiritual? Cuando el Evangelio llega a su vida, porque el Evangelio abre los ojos de una persona. Por eso, reitero una vez más, es muy importante que tú y yo estemos predicando y compartiendo el Evangelio a cuantos podamos. Así que, como el hombre rico, solo viven para los placeres de este mundo, sin advertir la consecuencia del infierno al morir. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Inciso 5, el problema de la siguiente generación. El problema que mi maldad, mi forma de vivir alejado de Dios, es heredada a mis hijos. Qué interesante. Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. Fíjese bien, con respecto, incluso en estas fechas que estamos viviendo esto, dice así que los altares y los sacrificios que ofrecen estas personas, los no creyentes,
es ofrecido no a Dios y no es ofrecido tampoco a las personas, es ofrecida a demonios. Debemos entender esto porque si lo dice la Biblia es porque es verdad. La Biblia es ese libro, es ese conocer de Dios que nos enseña a entender el mundo espiritual, aquello que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos, pero que es real. Así que 1 Corintios capítulo 10 verso 20 dice que los altares, los sacrificios, las ofrendas no son sino para los demonios. Y esto es malo delante de Dios. Esto es malo delante de Dios. No podemos ofrecer sacrificio, ofrenda, levantar un altar a nadie más si no es a Dios. Éxodo capítulo 20, y quiero que vaya conmigo, Éxodo capítulo 20, verso 4, vaya conmigo, le espero un momento. Éxodo capítulo 20, verso 4. A este asunto de ofrecer a alguien más o hablar con los muertos, ofrecerle algo a los muertos o ofrecerle a un ídolo, ofrecerle una ofrenda a cualquier otro que no sea Dios, Dios lo ve como maldad, es algo malo delante de Dios. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20 verso 4 en adelante, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿De acuerdo? No te harás imagen de nada para rendirle tributo, adorarlo, etc. No te harás imagen de nada de eso. Ok, verso 5: no te inclinarás a ellas. ¿Entendido? No te inclinarás a esas imágenes, ni las honrarás. No les darás honra a esas imágenes. Y luego continúa diciendo: porque yo soy Jehová tu Dios. Y fíjese las características de lo que Él es. Él es fuerte y celoso. Él te quiere para ti y Él quiere a toda su creación solo para Él, porque para Él fue que Él mismo la creó. Y luego dice lo siguiente, ¿se acuerda que estuvimos hablando que todo esto es algo malo delante de Dios y para Dios es maldad? Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En otras palabras, esto que yo estoy haciendo, que es malo delante de Dios, va a pasar a mi hijo y al hijo de mi hijo y al hijo del hijo de mi hijo y al hijo del hijo del hijo de mi hijo. 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación después de mí. Es algo grave, ¿no? Porque si nosotros lo analizamos bien y esa maldición no es cortada, fíjese bien, si esa maldición no es cortada, esa maldición se hereda en un sinfín. Porque yo se lo heredo a mi hijo, pero mi hijo se lo hereda a su hijo. ¿Me doy a entender? Y esa maldición, mientras no sea cortada, va a continuar. No nada más hasta la 3ª y 4ª, sino se va a seguir. Porque si ni una de esas generaciones se arrepiente, entonces continuarán heredando. Y eso es difícil, eso es algo que no se puede entender con un entendimiento natural. Eso tiene que ser revelado a través de las Escrituras. Así que la maldad de los padres caerá sobre los hijos hasta la 4ª generación. 3ª y 4ª generación dice ahí en la Biblia. Ahora, esta es la condición de los no salvos, de los no creyentes.
Pero entonces, ¿qué es la salvación? Analicemos un poco acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? Número uno, es la solución para los problemas pasados. La solución para los problemas pasados. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice así: pero Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La solución es Jesucristo. Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuáles problemas? ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son los siguientes: Satanás, que es el diablo. También el problema del pecado que nos esclavizó a los demonios, las maldiciones y los desastres. Y todo esto viene a causa del pecado, viene a causa del problema original. Ese problema original que conlleva a Satanás, que es el diablo, los problemas del pecado que nos atan precisamente, que nos tienen cautivos, las maldiciones y los desastres. ¿Tú crees que no es un gran desastre? ¿Tú crees que no es un gran desastre todo lo que está sucediendo en el mundo? Hoy precisamente, mira, este año 2020, ¿no acaso ha sido un gran desastre? A nivel mundial, no estamos hablando de algo a nivel local, estamos hablando de algo a nivel mundial, a nivel global. Todo el mundo, nadie se está escapando, nadie está en un país diciendo: no, aquí no ha entrado el coronavirus, pero para nada. El coronavirus aquí no entra, le cerramos las fronteras. De ninguna manera. El coronavirus está llegando a todas partes del mundo. Y esto ha provocado colapsos económicos. Hay muchísimas familias, cientos y cientos de miles de familias que están en bancarrota, que han terminado sus negocios, que ya no pudieron seguir más y ahorita están buscándole de una u otra manera para poder salir adelante. Hay muchos que han logrado salir adelante, pero hay muchos otros que siguen en bancarrota y que están sin poder quitarse el agua del cuello. Y estamos hablando de pérdidas de miles de millones de dólares, miles de millones. ¿No crees que es un desastre? Es un desastre. Es un desastre. Es un desastre a causa de la maldición del pecado. ¿Te das cuenta? Ahora, pero la salvación es a través de Jesucristo y nos libra de esto, nos libra de todo esto, nos lleva a otro plano que es diferente, un plano espiritual, que pese a las circunstancias que estén aquí, que estén sucediendo aquí, lo que vaya a pasar aquí, porque todo lo que sucede en este mundo es a causa del pecado que ya pasó. Todo esto es consecuencia del pecado original, del problema original. ¿Me doy a entender? Es el problema original. Ahora, ¿cómo es que Jesús lo soluciona? ¿Cómo es que esto puede ser solucionado? De la siguiente manera. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, ¿cómo es que llega la solución a los problemas pasados? A través de la aceptación de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, es un poco ambiguo decir nada más aceptación de Jesucristo,
porque conlleva muchas cosas, conlleva más cosas que decir, sí Señor, yo te acepto. No es eso, ¿de acuerdo? No es nada más eso. Ciertamente, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, es más, desde antes, cuando Él mismo, dice ahí las Escrituras, que se despojó de sí mismo para venir y hacerse como uno de nosotros, no estimándose como lo que era, como algo a que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros, haciéndose siervo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no cualquier tipo de muerte, la muerte más vergonzosa que podía haber en aquel entonces y más cruel. Él nos estaba aceptando a nosotros. Él se estaba ofreciendo por cada uno de nosotros. Él estaba abriendo sus brazos para recibirnos, para decirnos, regresa aquí conmigo. Él es el Padre que al vernos a lo lejos extendió los brazos, abrió los brazos para recibirnos. Dice la palabra de Dios que mientras Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Dios se estaba reconciliando con el mundo entero. Dios se estaba reconciliando con el mundo entero. Ahora, Romanos capítulo 8, verso 2 dice que es la ley de vida en Cristo Jesús, es la ley de vida que hay en Él, la que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me doy a entender? Esto es lo que ha hecho Él por nosotros. De esa manera es que Él nos libra del problema del pasado. Él es el que nos libra del problema original. El problema original es lo que nos ha llevado y ha hundido a la raza humana hasta este grado. Y el problema original es el que llevó a la raza humana casi a la extinción en los días de Noé. Porque se habían depravado tanto que a Dios le dolió en su corazón habernos hecho. Pero por su infinita gracia y misericordia, Él decidió preservar la raza humana, dando nuevamente una oportunidad, porque Él ya tenía un plan perfecto. Y en ese plan perfecto estaba que Jesucristo viniera a morir por nosotros, pero no nada más viniera a morir, sino que Él viniera a derrotar al diablo, para así mostrarnos el camino de regreso al Padre. Amén. Pero también es la solución para los problemas presentes. Recuerda lo que estuvimos leyendo en Efesios capítulo 2, verso 2. Dice, el Espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Hoy hay un problema enorme con eso. Hay un problema enorme y quiero que lo volvamos a leer. Efesios capítulo 2, verso 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué interesante. Ahora, ¿cuáles son estos problemas? Los problemas presentes, los problemas de hoy. Es Satanás, que es el diablo, la idolatría que nos esclaviza o que esclaviza a la raza humana a Satanás, a los demonios, la superstición y el destino.
porque en cuanto Adán y Eva comieron del fruto, fue marcado su destino. Dios les dijo desde un principio: si tú comes de este árbol, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 2, verso 17, hay un pacto que Dios hace con el hombre, que le dice: si tú comes del árbol, morirás, pero si no comes de él, vivirás eternamente, vivirás. Y esto es un pacto precioso, esto es un pacto hermoso. El hombre desobedeció a Dios por engaños de Satanás, por engaños del enemigo, pero aún así, por engaños del diablo, pero aún así desobedeció, finalmente desobedeció. Y desobediencia, la pintes del color que sea, es desobediencia. No hay desobediencia blanca o desobediencia negra. Alguien en alguna ocasión me decía que hay mentira blanca, mentira negra, mentira piadosa. No, no es cierto. Mentira es mentira, asesinato es asesinato, llámale como le quieras llamar, ¿de acuerdo? Así que desobediencia es desobediencia. ¿Se acuerdan en aquella ocasión cuando el profeta fue con Saúl y le dijo: ¿acaso Dios se agrada más del sacrificio, de los sacrificios, que de la obediencia? Fue precisamente cuando Dios destituyó a Saúl como rey. Así que ¿cuáles son los problemas? Ya los vimos: es Satanás, que es el diablo, la idolatría que nos esclaviza a los demonios, la superstición, el destino. La superstición es creer en cosas, creer en algo que no tiene nada que ver con Dios, ¿de acuerdo? Inciso 2, ¿cuál es la evidencia de que somos salvos? Y esto es hermoso, esto es bello, en serio, porque estas son evidencias que hablan acerca de que eres salvo. Ahora, Efesios capítulo 2, verso 7 dice de la siguiente manera: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo voy a traducir, lo voy a decir de otra manera más sencilla. Él nos muestra sus bendiciones. Una manera de asegurarte o de saber que eres salvo, en otras palabras, que eres su hijo, es que Él te muestra sus bendiciones. Te hace notar que te bendice, te hace notar, hace que entiendas que eres bendito en Él. Y en Juan capítulo 14, verso 27, dice que Él nos da un tipo de paz, tranquilidad, paz en tu alma, en tu corazón, paz en tu mente, en tu conciencia. Puedes dormir tranquilo, puedes vivir tranquilo, puedes en la noche, cuando te levantas, no tienes terror nocturno, no te levantas así con una lámpara y con los ojos bien abiertos para ver si no hay nadie dentro de tu casa. No hay nada que te asuste, porque tienes paz, tienes tranquilidad. Que de repente se suelta otro virus más tremendo que el que ahorita está. Tú tienes paz en tu corazón, porque no importa lo que suceda. ¿Me doy a entender? Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué tipo de paz es la que el mundo da? Es una paz pasajera, es una paz que es momentánea, es de ahorita. Pero si ahorita se te acaba el dinero, se te acabó la paz. Pero mientras tengas riqueza, mientras tengas dinero, mientras puedas con todo ese dinero adquirir cosas, adquirir seguridad, contratas un policía para que esté allá afuera de tu casa, compras un auto nuevo, compras una camioneta, compras toda la comida que tú quieras, tienes toda la cena llena, tienes buena ropa. Mientras tengas todo eso, tienes paz. Pero el día que se acaba, en el momento en el que se acaba ese dinero, se acaba la paz.
Esa es la paz que te ofrece el mundo. Y dice Jesús, yo no te voy a dar ese tipo de paz, porque la paz que yo doy sobrepasa ese tipo de paz que el mundo da. Es diferente, yo no la doy como el mundo la da, yo te la doy para siempre. Así que es una paz que dura por toda la vida, por la eternidad. No se turbe vuestro corazón, no tengas temor, no tengas miedo. Y cuando tú notas eso en tu vida, tú puedes glorificar al Padre, levantar tus manos ahí en tu lugar y decir: Señor, gracias, porque esta paz que yo tengo en mi vida, en mi corazón, me da testimonio de que soy salvo, de que soy tu hijo. Porque tú la darás a tus hijos, tú la darás a los tuyos. Entonces, tenemos dos tipos de evidencia fácil y sencillo de entender. Una, cuando podemos notar las bendiciones de Dios en nuestras vidas, eso nos hace pensar que efectivamente somos hijos de Dios. Y te lo voy a poner de esta manera tan sencilla. ¿Cómo pueden saber tus hijos que son tus hijos? Porque tú, su padre, les suples sus necesidades, y si tienen hambre les das de comer. Y si tienen deseo de algún juguete, pues se los compras. ¿Me doy a entender? Tú eres el que les suple a ellos. El hecho de que ellos tengan una cama donde dormir, el hecho de que tengan comida que comer todos los días, que tengan un techo sobre sus cabezas, el hecho de que tengan un abrazo de repente, allí por las mañanas cuando se despiertan, vas a su cama y los abrazas, les sobas la cabeza y le dices: te quiero mucho, échale ganas, campeón, tú puedes, venga, échale ganas a la escuela. O si están en un deporte, tú vas y los apoyas, y ellos sienten que tú estás con ellos, y ellos sienten que tú eres su padre. Ahora déjame te digo una cosa: Dios te muestra sus bendiciones cuando eres su hijo. Cuando eres su hijo. Y eso es maravilloso. Esto nos lleva al punto número 3, que la salvación es la solución también para los problemas futuros. Para los problemas futuros. ¿Cuáles son los problemas futuros? Bueno, el problema después de la vida. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de que este es un problema que tienen los no creyentes? Bueno, el problema después de la vida, después de la muerte, que es el cielo, el infierno, porque Él es nuestra esperanza. Nosotros como hijos de Dios estamos en el plan de Dios. Hay un plan perfecto que Él ha estado trazando de principio a fin, y nosotros estamos en ese plan. Nosotros estamos en ese proyecto en el cual Él derrota al diablo por completo, lo arroja al lago de fuego junto con todos sus seguidores, aquellos ángeles que se vinieron del cielo siguiendo a Satanás, y que son arrojados también al lago de fuego, y obteniendo victoria legal, victoria verdadera. Me doy a entender, no es un tipo de victoria porque sacada de la manga. Es una victoria peleada de manera muy honrosa. El diablo derrotó a un hombre llamado Adán, lo embaucó, lo engañó e hizo que desobedeciera a Dios. Así que un hombre tenía que derrotar al diablo, y ese hombre es Jesús. Ese hombre es Jesús, y lo derrotó. Y no nada más derrotó al diablo, derrotó la muerte, la tumba, el Hades, y se levantó victorioso. Ahora nosotros tenemos esa misma esperanza en Él. Él es nuestra esperanza, y por eso es que nosotros podemos vivir confiados, pensando y sabiendo que pertenecemos, que estaremos en los planes de Dios. Eso es maravilloso. Efesios capítulo 2 verso 6 dice así: y juntamente con Él, con Jesucristo, Dios nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de algo que es espiritual, que humanamente, que con estos 5 sentidos no podemos entender, pero que es algo real, es algo verdadero. Junto con Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Es maravilloso. Esa es la salvación que Dios nos da a todos nosotros. Así que ahora vamos a adentrarnos en la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Punto número 1. ¿Qué pasa si no sientes tener seguridad de la salvación? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si no sientes tener seguridad de la salvación? Ahora, en vez de contestarte qué pasa o qué pasaría si no sientes tener seguridad de la salvación, más bien quiero ayudarte a disipar esa duda de si eres o no eres salvo. ¿De acuerdo? Y de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 7 al 8. Mira de lo que habla. Dice que descanses en Él y en su promesa. Descansa en Él y en su promesa. Y también dice, fíjate bien, verso 8, dice que estés consciente de que el diablo quiere destruir tu fe. Entonces en el verso 7 te dice que tengas confianza en Él, que tengas fe en Él, que descanses de todo ese agobio, de esa incertidumbre o de ese agobio que te causa esa incertidumbre de si eres salvo o no eres salvo. Descansa en Él. Él ya pagó por ti, Él ya venció a Satanás, Él te muestra el camino al Padre. Jesús dijo, y está escrito ahí en Juan 14:6, yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Entiendes esto? Esto es maravilloso. Entonces te dice, ten confianza en mí, ten confianza, descansa en mí, no desmaye tu fe. Debes saber que el diablo quiere engañarte, quiere condenarte, quiere hacerte pensar que no eres salvo. Pero si yo estoy en ti, si yo vivo en ti, entonces tú eres salvo. No lo dudes. No lo dudes. Y quiero que vayamos ahí para que lo podamos leer textualmente, como dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 y 8. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él te cuidará. Y esa es una promesa de parte de Dios. Confía en esa promesa, confía en que Él hará lo que Él tiene que hacer en tu vida y que Él lo hará bien. Así que esa incertidumbre que hay en tu corazón o en tu mente no proviene de Dios. Debes saber que no proviene de Dios, proviene de Satanás, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien destruir. Verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien destruirle la fe. Ay, él quiere
el diablo quiere destruir tu fe. Así que no te dejes, no lo permitas, confía en el Señor. Inciso 2, precisamente hablando de la seguridad de la salvación. ¿En dónde está la seguridad de la salvación? Primera de Juan capítulo 5, verso 11 al 13. Te voy a decir de qué habla, porque ahorita lo vamos a leer más adelante. Dice que si Jesús está contigo, entonces eres salvo. Si Jesús está contigo, entonces eres salvo. Y esto nos lleva a un tercer inciso, que es las 5 clases de seguridad de salvación. Las 5 clases de seguridad de salvación. Número 1, que hablamos precisamente de la seguridad de la salvación, y aquí sí quiero que vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 5, verso 10 al 13. Verso 10 al 13. Repito una vez más, Primera de Juan capítulo 5, verso 10 al 13. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios, ahí vamos a ponerle tantita pausa. El que cree en el Hijo de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Juan capítulo 1, verso 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en Jesucristo, fíjese bien esto, tiene el testimonio. Tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué? Porque si Jesús está en tu vida, entonces Jesús mismo es el testimonio de que eres salvo. Interesante, ¿verdad? Si Jesús está en ti, entonces eres salvo. Ahora dice aquí, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que no cree esto es como si le estuviera diciendo a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. En otras palabras, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora mire lo que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Interesante, interesante. Voy a volver a leer este último verso. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vuelvo a citar Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a estos, a los que creen en Él, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y esto es una garantía. Esto es una garantía que te da seguridad de tu salvación. Esto es hermoso. Inciso 2. Seguridad de las respuestas a la oración. Jesús mismo en Juan 14:14 dice: si algo me pides, yo lo haré. Si algo tú me pides, yo lo haré. Ahora, hay una condición para esto? Sí, claro, que Jesús esté en ti. ¿De acuerdo? Porque Jesús no va a andar sirviendo, o Jesús no va a andar bendiciendo a aquellos que no son sus hijos. ¿Me voy a entender? Pero Jesús ayuda, Jesús bendice, Jesús trabaja con los que son sus hijos, con los que son hijos de Dios. Y esto es muy importante, esto es bastante interesante e importante. Con los que son suyos. Juan
capítulo 16, verso 24 dice que pidamos en su nombre y recibiremos para que el gozo de nuestro corazón se cumpla. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Me voy a entender? Entonces, el recibir respuesta a la oración es una... se me fue la idea, se me fue la palabra. Se me fue, perdón, la palabra. Pero el hecho de que nosotros recibamos respuestas a la oración es una comprobación de que somos salvos. Es una manera de comprobar de que somos salvos, porque Él responde la oración de sus hijos. Responde la oración de sus hijos. Ahora, ¿qué tipo de oraciones? Lucas capítulo 11, verso 13, dice que si aún ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Me doy a entender? Lo más preciado y lo más precioso que tú puedes tener en tu vida es al Espíritu Santo viviendo en ti, dentro de ti, guiándote todo el tiempo. Y esto de la guianza del Espíritu Santo lo vamos a ver en un momento. Primera de Juan capítulo 3, verso 22 dice lo siguiente, que si guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada, entonces recibiremos cualquier cosa que le pidamos. ¡Ay, maravilloso! ¿Escuchas esto que te digo? ¿Escuchas esto, lo que dice la palabra de Dios? Porque no nada más te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahí, apúntalo por favor y léelo. Primera de Juan capítulo 3, verso 22 dice que si guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada, entonces recibiremos cualquier cosa que le pidamos. Así lo dice, ahí dice, en la Biblia lo dice. Así que puedes creerlo. Jeremías 33, verso 3. ¿Qué es lo que dice? Todo el mundo se lo sabe. Clama a mí, efectivamente, y yo te responderé. ¿A quién? ¿A quién responderá? A los que son suyos. A los que son suyos. Él responderá a los suyos. Y si Dios te responde, quiere decir que eres suyo. ¿Que eres qué? Salvo. Ten confianza, descansa en Él. No importa que el diablo venga a tratar de meterte ideas que no son ciertas. Eres salvo. Número 3, seguridad de la guianza del Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante, porque Dios te ha dado su Espíritu para guiarte en tu vida. Él es el que endereza tu camino. Él es el que endereza tus pasos, tu camino. Y cuando de repente estás a punto de dar un mal paso, de hacer algo equivocado, Él es el que te pone aquí en el pensamiento un sentimiento de no hacerlo, una idea. Él pone un pensamiento aquí adentro de te estás equivocando, lo estás haciendo mal, no lo vayas a hacer, y te da tiempo de arrepentirte y no hacerlo. ¿De acuerdo? Proverbios capítulo 3, verso 5 al 6. Juan capítulo 14, verso 16 al 17, dice que el Espíritu mora con nosotros y en nosotros. Mora con nosotros y en nosotros. Y esto es algo muy importante que podamos entender. Vaya conmigo, vamos a leerlo. Juan capítulo 14, verso 16 y 17. Dice así, lo estaba diciendo Jesús, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso es muy importante.
Así que es el Espíritu Santo otra garantía más de que somos nosotros salvos. Número 4, seguridad del perdón de los pecados. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice que Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Él perdona nuestros pecados y nos limpia. Marcos capítulo 10 verso 45 dice que Él nos ha rescatado. Él nos ha rescatado. Y esto es algo muy importante. Te voy a decir por qué. Porque hay muchas personas a las cuales Satanás ataca. ¿Te acuerdas que estuvimos leyendo anteriormente que él anda como león rugiente buscando a quien destruirle su fe? Ok, pues el diablo va a tratar de poner en tu mente pensamientos de condenación. Romanos capítulo 8 verso 1: ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación. Pero el diablo va a tratar de engañar una y otra vez acerca de esto, haciéndole pensar al Hijo de Dios que no es salvo, porque conforme avanza en su vida cristiana, conforme descubre más y más quién es en Cristo Jesús, deja de pecar y deja de fallar delante de Dios. Pero el diablo está allí para recordarle: pero es que tú eras así, tú decías esto, y tú eres... Y te digo una cosa, y no lo aplica al pasado, lo aplica al presente. Aunque el presente ya haya sido limpiado por Dios, de todas maneras el diablo está ahí para tratar de engañar a los santos. Así que mucho cuidado con ello, mantengámonos firmes en esta nuestra fe. Y número 5, tenemos la seguridad de la victoria. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13 dice que podemos vencer por encima de las tentaciones, que podemos estar por encima de las tentaciones, que podemos vencer. Y dice también ahí la palabra que cuando seamos tentados, esta tentación Dios no permitirá que nos sobrepase, que vaya más allá de lo que nosotros podemos soportar. Y algo más todavía, porque junto con la tentación, cuando nos llegue la tentación, Dios nos pondrá también la salida. ¿Me doy a entender? Para que esta tentación no pueda ir más allá de lo que nosotros podemos realmente soportar. Y entonces tengamos la victoria sobre la tentación. Romanos capítulo 8 verso 37 dice que somos vencedores en Cristo Jesús. No que nosotros somos vencedores por nosotros mismos. Nosotros no podemos porque estamos hablando de un terreno, de un mundo, de un plano espiritual, y nosotros somos naturales. Nosotros vivimos aquí y lo que nosotros podemos percibir es solamente el mundo natural. Pero cuando Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros, y conforme crecemos y nuestro entendimiento es renovado, entonces nos conectamos con ese plano espiritual con el cual Adán fue creado. Y cada vez somos más y más conscientes de ese plano espiritual. Más y más conscientes de ese plano espiritual. Pero la victoria que nosotros tenemos sobre el mundo es en Cristo Jesús. Porque Él está con nosotros. No es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, no es nuestra espiritualidad, es Cristo Jesús en nosotros quien venció por nosotros. Así que nosotros podemos vivir felices, contentos, alegres de saber que Cristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario y que ahora nosotros obtuvimos, por ese sacrificio, nosotros hemos obtenido su gracia y su misericordia y hemos obtenido salvación y nos ha justificado y nos ha rescatado, nos ha redimido
Eso es lo que nosotros hemos tenido, lo que nosotros hemos obtenido sin haber hecho absolutamente nada. Todo lo ha hecho Él. Ahora, si has recibido a Jesús y creído en Él como el verdadero Rey que te ha librado del poder de Satanás, como el verdadero sacerdote, quien ha ofrecido su vida como el sacrificio perfecto y así obtenido tu libertad de la ley del pecado y de la muerte, como el verdadero profeta, quien se ha mostrado a sí mismo como el camino que lleva al Padre, entonces Jesús está en ti. Y si Jesús está en ti, entonces eres salvo. Entonces eres salvo. Lo vuelvo a decir, si tú has recibido a Jesús en tu vida, le has entregado tu corazón y le has dicho: Señor, aquí está mi corazón, aquí estoy yo, Señor, mátame y hazme nuevo para que estés conmigo, estés en mí. Si ha sido así y lo has reconocido como el verdadero Rey ante el cual tienes que someter toda tu vida, porque Él vino para derrotar a Satanás y para que pudieras ser libre del yugo de Satanás sobre tu vida, y también lo has reconocido como el verdadero sacerdote, quien se ofreció como el único y suficiente sacrificio para obtener la libertad de nosotros, para obtener nuestra libertad de la ley del pecado. Y también lo has podido reconocer como el verdadero profeta, quien se mostró a sí mismo como el camino que nos lleva al Padre. Entonces Jesús está en ti. Y si Jesús está en ti, tú, mi hermano, tú, mi hermana, eres salvo. Eres salvo. Y el diablo no puede hacer nada contra ello. Así que no permitas que Satanás te haga dudar. Mejor confía y descansa en Dios. Confía y descansa en sus promesas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor y Dios, creador de todas las cosas, quien puede ver mucho más allá de lo que nosotros vemos, quien tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, quien nos ha contemplado desde la eternidad y hasta la eternidad, y sabes, Señor, sabes y conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos, todos aquellos, Señor, que te hemos entregado nuestras vidas. Señor, tú sabes que muchas veces Satanás trata de engañar a tus hijos y hacerlos dudar acerca de su salvación. Pero yo te ruego en el nombre de Jesucristo que la seguridad de la salvación sea afianzada en sus mentes y en sus corazones, para que no haya más duda y puedan vivir felices en ti y puedan relacionarse contigo todo el tiempo, sabiendo, Señor, que ya tienen una manera de poder relacionarse, de poder hablar contigo, de estar contigo y de vivir en tu presencia. Y esto, Señor, es un motivo de alegría, porque para esto fuimos creados, para habitar en tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga muchísimo y nos estamos viendo y oyendo la próxima semana. Bendiciones a todos.